Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto y te doy la más cordial bienvenida a este audio de viajes. Este es el cuarto capítulo y vamos a hablar hoy de mi visita a Rusia. Tuve oportunidad de visitar Rusia en el año 2009. Estuve en San Petersburgo, en Moscú y en otra ciudad que está muy cerca de San Petersburgo que se llama Pushkin, que está aproximadamente a 25 kilómetros de San Petersburgo. Mi base principal fue San Petersburgo y de ahí es donde me estuve moviendo. Si tuviera que definir en unas cuantas palabras lo que más me llamó la atención de Rusia, podría decir que las mujeres que son sumamente guapas y es un poco irónico o chistoso que la belleza femenina es muy diferente a lo que se podría denominar la belleza masculina rusa. De hecho, los hombres en Rusia en realidad no son guapos, son feos. Y las mujeres son muy guapas. Hay como una disrupción ahí medio extraña. Y hay algunos países donde hay una diferencia muy importante entre la belleza femenina y la masculina. Lo otro que me llamó la atención es el nacionalismo que proviene de las cúpulas de poder del gobierno, ¿no? Este orgullo ruso de ser un país poderoso, de ser un país que destaca en el escenario mundial. Y yo estimo, por lo que he visto, es que Rusia y China son dos potencias, definitivamente son dos potencias mundiales de una gran relevancia. Lo otro que me llamó la atención de la gente rusa es que son muy amorosos, pero es un amor raro porque son muy desconfiados cuando te conocen al principio. Son muy observadores, te observan, te analizan, te escuchan, pero todo el tiempo te están como observando, como evaluando. Y de repente de la nada rompen la distancia y se vuelven personas sumamente amorosas que te dan eh, caricias, besos, comida y no les entiendes nada, pero tú en ese lenguaje corporal te das cuenta de que ya están abiertos completamente y que es una apertura totalmente sincera. Los rusos no se consideran europeos, de hecho ven a Europa como un continente distinto, como un continente aparte. Otra cosa que me llamó la atención de Rusia es la manera en que me veían. Yo creo que en Asia y en Rusia es donde he detectado que mi raza, mi físico, por el tema racial de esta latinidad que tengo, es como si les fuera muy extraño, como si racialmente yo fuera totalmente distinto. Y es una sensación extraña porque las miradas de la gente rusa son penetrantes y no te quitan la mirada, aunque tú los voltees a ver para darles a entender que ya te diste cuenta que te están viendo, ellos no te quitan la mirada. Me pasó que me subí a un autobús de transporte público y una señora estaba parada enfrente de mí y yo creo que me vio como 10 minutos sin quitarme la mirada de encima. Y fue al principio extraño, porque eso era una nueva experiencia para mí, pero con el paso de los días me fui acostumbrando a eso y entendí que yo era un extraño en un país y que tenía que asimilar eso y aceptarlo. Llegué a Rusia por la frontera de Estonia. Yo venía de Estonia y llegué por una ciudad de Estonia que se llama Nerva y crucé hacia Rusia y lo hice en un camión de línea, un autobús, un transporte de pasajeros. Y cuando me dieron el formato para llenar migración, resulta que el formato estaba en ruso. Fue un caos entenderlo, fue un caos llenarlo. Y mi preocupación era no ser el último que pasara. Pero cuando me dieron el formato me di cuenta que yo iba a ser el último. Y había dos oficiales de migración, un hombre y una mujer, que cuando les entregué la forma migratoria, les entregué la visa, porque para Rusia nosotros como mexicanos sí necesitamos visa, y cuando entregué mi pasaporte,
Me acuerdo que veían mi pasaporte, me volteaban a ver y así se pasaron como 10 o 15 minutos, entre ellos dos se decían cosas y me parece que ha sido uno de los momentos en donde yo he experimentado una sensación de nervios tan grande como tal vez en mucho tiempo no había experimentado. Finalmente me sonrieron y me dejaron pasar, pero fueron momentos que pasaron muy lentos para mí y que yo no entendía. Es de esas veces que uno está en un lugar y no es capaz de entender lo que está pasando en el entorno, lo cual genera una gran ansiedad. ¿Qué más vi en Rusia? Vi mucho alcoholismo en los hombres, masculino. La gente toma mucho alcohol en la calle, pero a un grado de estar totalmente ebrios. Y yo me acuerdo que sentía esa precaución de estarme cuidando de los grupitos de gente que estuviera en la calle para no ser agredido, como no pasaba desapercibido por la diferencia racial que había, sí tenía yo el pendiente de decir, "Uf, a ver si no, alguien quiere buscarme problemas". Entonces, sí anduve un poquito como observando el entorno. ¿Qué más? Bueno, visité San Petersburgo, que es una ciudad simplemente preciosa. San Petersburgo antes se llamaba Leningrado. Tuve la posibilidad de ir a la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada o la iglesia de la resurrección de Cristo, que es esta iglesia que tiene sus cúpulas de colores, que es simplemente hermosa. En San Petersburgo está el río Neva, que es donde finalmente Rasputín murió, después de que intentaron matar muchas veces a Rasputín y que no podían. Finalmente Rasputín murió congelado en el río Neva. Y en San Petersburgo se da un efecto en junio, en las últimas semanas de junio, que se llama las Noches Blancas. De hecho, ahorita que es 2 de julio, que es cuando estoy haciendo este video, es cuando se dan las Noches Blancas. Las Noches Blancas es cuando no se mete el sol y todo está nítido y todo está súper claro y puedes ver perfectamente la ciudad, que es justo cuando se recomienda visitar esa parte de Rusia, San Petersburgo. A mí me tocó ir en noviembre y en contraste, en noviembre a las 4 o 5 de la tarde, es como si fueran las 10 de la noche o las 11 de la noche, está totalmente oscuro. Entonces, a mí lo que me frustró un poco de mi viaje a Rusia fue eso, que no podía, que no tenía mucho espacio de luz y que tenía que ser muy eficiente con mis visitas porque a las 4 se oscurecía y ya no podía experimentar la ciudad con luz, que les repito, es una ciudad maravillosa, es una ciudad divina, está preciosa esa ciudad. Me tocó ver también el Hermitage, que era, actualmente es un museo, pero solía ser el Palacio de Invierno de los Zares. Aquí hay algunas obras de Leonardo da Vinci, de Caravaggio, de Rafael, y además tienen una escultura de Miguel Ángel que se llama El Niño Agachado. En realidad esa escultura no parece ser muy famosa Miguel Ángel, pero sí tienen un Miguel Ángel ahí. Este museo es muy grande, tan grande que tiene aproximadamente 3 millones de obras. Entonces tiene un bagaje cultural maravilloso, magnífico. Es un museo súper grande. Y yo me imaginaba, yo decía, puta, un museo tan grande era el Palacio de los Zares. Ahí es donde llegaban los zares y vivían los zares. Y yo me imaginaba esa Rusia imperial con esa magnificencia. Y yo decía, wow, qué interesante habría sido conocer esa época, de esa época de los rusos. También tuve oportunidad de ir al Teatro Mariinsky o Mirinsky, donde me tocó ver la obra de Giselle. Y como referencia para los amantes del fútbol, el Teatro Mariinsky o Mirinsky es como el Santiago Bernabéu, ¿no? Como el estadio del Real Madrid, eh, joya futbolística. El Teatro Mariinsky también es una joya del teatro. Entonces, digamos que me estaba moviendo en la gran élite del ballet, lo cual también es como muy representativo ver ballet en Rusia. Está
una avenida que se llama Nevsky Prospect. La palabra prospect significa calle o avenida, que es la calle más emblemática de San Petersburgo. Le llaman Campos Elíseos de París, para que nos demos una idea. O sea, es una calle muy bonita, muy emblemática y que tiene una de las joyas de San Petersburgo, que es la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, que allí en Rusia es comparada es como si fuera el Vaticano ruso, ¿no? Y lo convierte en un símbolo de la ciudad. Y la verdad es que esa catedral está muy bonita, a mí me gustó mucho. No es tan grande como el Vaticano, pero la verdad sí está muy chida, como decimos aquí en México. Y después también me tocó visitar la Catedral de San Pedro y San Pablo, donde están enterrados los zares, desde el primer zar hasta el último zar. Ahí están las tumbas de todos los zares. Entonces, yo la verdad estaba encantado en San Petersburgo porque sí viví un viaje muy cultural y sobre todo en San Petersburgo me tocó ver esa Rusia imperial en su máximo esplendor. San Petersburgo fue la capital de Rusia hasta por ahí del año 50 y, bueno, Stalin movió la capital de San Petersburgo a Moscú en la Segunda Guerra Mundial, porque como dato histórico, la Guerra Mundial prácticamente terminó en San Petersburgo. Rusia intentó invadir, perdón, Alemania intentó invadir a Rusia y hizo un plan en San Petersburgo que les falló y prácticamente ahí terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero por prevención, Stalin movió la capital a Moscú y prometió regresarla y nunca la regresó. Por lo tanto, yo lo que detecté es que mucha gente que vive en San Petersburgo no le tiene mucho afecto a Moscú. De hecho, yo estuve ahí con una amiga rusa y como que cuando le dije que quería visitar Moscú, como que le notaba una resistencia, ¿no? Hasta que le pregunté, oye, ¿por qué noto una resistencia de tu parte para ir a Moscú? Y me dijo, no, lo que pasa es que ya me contó la historia, nos quitaron la capital y ¿para qué quieres ir allá si esta ciudad es más bonita? Y sí tiene razón, sí, sí considero que San Petersburgo es más bonita, pero es súper cultural, también ir a Moscú. Viajé a Moscú en un trayecto de no me acuerdo si fueron de 6 a 8 horas, un trayecto nocturno que hicimos en tren desde San Petersburgo a Moscú. Y cuando yo llegué a Moscú, que efectivamente no es tan atractiva visualmente como lo es San Petersburgo, pero yo sentí ahí como si yo ya hubiera estado en Moscú. De hecho, me sentí muy familiar en Moscú, me sentí muy cómodo, me gustó Moscú. Y en Moscú sí pude percibir tres etapas históricas de Rusia. Ahí sí fue como muy claro. Esta Rusia imperialista, la Rusia de la posguerra, de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y la Rusia comunista. Ahí sí me tocó ver muchos edificios de este tipo sobrios comunistas. Y ver esas tres facetas sí fue una cosa muy extraña y muy rara. De hecho, a mí me causaba una emocionalidad un poco disruptiva, un poco extraña. Pero bueno, es parte del folclore de la ciudad definitivamente. Después conocí el Kremlin, que yo estaba muy impresionado porque yo me imaginaba, recordaba las noticias de los años 80 donde hablaban del Kremlin como un lugar totalmente cerrado y hermético. Y yo decía, wow, estoy adentro del Kremlin, ¿no? Y nunca me imaginé que hubiera oficinas gubernamentales dentro y que hubiera catedrales dentro del Kremlin. Lo que menos me imaginé es que hubiera catedrales. Junto al Kremlin está la Catedral de Moscú, que es la Catedral de Cristo Salvador, que es un edificio muy blanco, que la verdad está bien bonito, ¿eh? O sea, me gustó. Esas catedrales son como muy, muy magnificentes. A mí me gustaron mucho las iglesias en Moscú y en Rusia en general, y con esa arquitectura muy rusa, la verdad es que sí me llamaba mucho la atención. Conocí la Plaza Roja y la Catedral de San Basilio, pero lo que yo no sabía cuando fui a la Plaza Roja es que está el mausoleo de Lenin.
Entonces yo me formé en una fila y pues, ni siquiera sabía por qué me estaba formando, ahí mi ignorancia. Y yo pensé que iba a entrar como una especie de museo y cuando entré resulta que me encontré de frente con el cuerpo de Lenin y yo dije, wow, es el cuerpo de Lenin. No sabía yo en esa época que Lenin estaba ahí. La verdad, confieso ahí que fui ignorante en el tema, pero también me impresionó mucho ver el cuerpo de Lenin en su mausoleo. Ahí mismo en la Plaza Roja hay un mall que se llama GOM, que es un mall muy fresa para la gente que quiera hacer shopping. Eh, Ahí puedes hacer shopping y puedes pues divertirte comprando, que ahora que fue el mundial hace 2 años yo vi que mucha gente iba al mall y compraba cosas. Les decía que fui a una ciudad que se llama Pushkin, que está a 25 kilómetros de San Petersburgo. Está tan cerca que me fui en transporte público. Es como un tipo microbús aquí en México que me llevó a esa ciudad, porque pues sí está muy cerca. Y ahí fui a visitar el Palacio de Catalina la Grande. Este, Puta, qué palacio tan hermoso. Es lo único que tiene esa pequeña ciudad de Pushkin, pero de verdad, es en serio, los palacios en Rusia son muy impresionantes. Y a mí me gustó mucho la experiencia de Rusia, de hecho fue muy cultural y es un país al que definitivamente tengo muchas ganas de volver. La historia un poco triste de ese viaje fue que mi viaje fue San Petersburgo, Moscú, Moscú, San Petersburgo y de San Petersburgo tomé un avión para salir del país. Cuando yo regresé de de Moscú a San Petersburgo, que como les decía es un viaje de 6 a 8 horas en la noche, y llegué a San Petersburgo, unos días después estaba viendo las noticias, obviamente no las entendía, pero vi que había habido un atentado. Y entonces pregunté qué es lo que estaba pasando y me explicaron que el tren en el que yo viajé 3 días antes le habían puesto una bomba. Y entonces para mí eso también fue muy significativo porque entendí que estaba en un lugar en el que pasaban cosas distintas a lo que sucede en mi país o en América Latina. Y dije, wow, o sea, este país está muy bonito, pero también están bien loquitos, ¿no? Para generar este tema de atentados. Cuando yo fui a Rusia, que fue en el 2009, todavía estos atentados que se dan, que se dieron en los últimos años en Europa todavía no sucedían. Entonces, para mí eso era toda una novedad. Y digamos que ese es el dato curioso del viaje. Y y me gustó mucho Rusia, me divertí, disfruté mucho a nivel cultural y creo que la otra palabra podría ser cultura. Vi mucha cultura en Rusia. Así que este video se alargó un poco más porque había muchas cosas que decir de Rusia. Nos vemos en la siguiente. El siguiente país, si no mal recuerdo, que toca va a ser hablar de Marruecos, que está muy cerquita de España, y la diferencia tan grande que existe entre Marruecos y España, que es, estando tan cerca, es increíble que sean tan diferentes. Así que nos vemos en la siguiente. Gracias, chao.